Bien, en esta tarde, hermano, le estamos dando las gracias al Señor por permitirnos estar una vez más delante de su bendita y preciosa presencia. Le agradecemos por permitirnos una vez más podernos reunir aquí hoy, esta tarde desde la casa. Todos estamos desde la casa. Esta mañana estuvimos en el templo. Estuve yo con Juan Carlos y Giancarlos y John, pues en su casa. Desafortunadamente no pudimos sacar la señal, pero ya esta tarde estamos ahora sí al aire todos y le agradecemos a los hermanos que se han conectado o a los que estén mirando más adelante el video o el audio. Que Dios les bendiga de una manera grande, de una manera maravillosa, y que la gloria y la gracia del Dios Todopoderoso sea cada día más y más abundante en cada una de sus vidas. Bien, hermano, vamos a comenzar a compartir la palabra en esta tarde. Continuamos con el tema que hemos venido hablando sobre Mateo capítulo 24, que estaba suspendido. Yo le decía que Mateo capítulo 24 está dividido en 7 partes. Es una descripción que se hace de este capítulo y está dividido en 7 partes. Ya vimos la parte 1, la parte 2, 3 y 4. La parte 1 habla de la destrucción del templo, caso que sucedió o profecía que se cumplió, que el Señor la dio, y se cumplió 70 años después de Cristo. Eso está en Mateo 24, de 1 al 2. La segunda parte habla del relato que el Señor hace de los acontecimientos finales antes del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Eso está del versículo 3 al versículo 14. Eso ya se está cumpliendo. Se podría decir que en un 99, 98, 99% ya está cumplida todo lo que habla allí Mateo 24 del 13 al 14. Les decía que son 10 acontecimientos. Eso lo vimos en los días anteriores. La tercera parte está del versículo 15 al 28. Y allí Jesucristo habla de Mateo 24, 15 al 28, de los acontecimientos de la tribulación y gran tribulación. Eso lo vimos la semana pasada, hoy hace 8 días creo que fue que vimos eso. La tercera parte. La cuarta parte habla del 29 al 35. Y aquí, del 29 al 35, que es la cuarta parte en la que está dividido Mateo 24, Jesús habla de su segunda venida después de la gran tribulación para defender a Israel y establecer su reino milenial. Y dice allí, en la cuarta parte del capítulo 24 de Mateo, del 29 de adelante hasta el 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Son 4 acontecimientos cósmicos que van a suceder en aquel momento en que el Señor descienda del cielo para establecer su reino milenial. Dice allí, le vuelvo a repetir, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, número 1, el sol se oscurecerá. Número 2, la luna no dará su resplandor. Número 3, las estrellas caerán del cielo. Y número 4, las potencias de los cielos serán conmovidas. De que dice la palabra allí de que el sol se oscurecerá, inmediatamente después de la gran tribulación ocurrirán esas 4 señales cósmicas que son espectaculares, o van a ser espectaculares, que van a preceder a la venida de Cristo y darán una gran advertencia de su inmediato regreso. Eso está en el versículo 30. Dice, el retorno de Cristo a la tierra es con poder y gran gloria. No tomará por sorpresa a ningún creyente de la tribulación que presta atención a la palabra de Dios y observa las señales cósmicas relacionadas con el sol, la luna, las estrellas y el sacudimiento de los poderes del cielo. O sea que cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, ese acontecimiento, si la gente que se quede del rapto, si van a estar conscientes en qué momento va a ser, porque ellos van a llevar la cuenta, son 7 años, y cuando se cumplan los 7 años, pues ya la gente sabe que el Señor aparecerá en cualquier momento. Y antes de que el Señor venga a establecer su reino milenial, tienen que suceder inmediatamente esos 4 acontecimientos cósmicos que se les acaba de hablar allí en la palabra del Señor. Ahora, el profeta Isaías, en el capítulo 13, versículo 6 al 13, él menciona, él profetiza sobre este acontecimiento. Y les voy a leer, dice así: aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto,
toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostro de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro fino al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. O sea que el profeta Isaías ya estaba hablando de este acontecimiento, y ahí se está cumpliendo esa palabra. Entonces, mi querido hermano, la venida de Cristo, después de que el Señor levante a la iglesia, es inminente, que sucederán 7 años después de que se produzca el rapto de la iglesia. Dice allí el versículo 30, verán al Hijo del Hombre viniendo. Este es un versículo que describe la manifestación de Cristo en el cielo después de la tribulación y las señales cósmicas. Él vendrá a juzgar a todos los creyentes que hayan sido arrebatados. Él vendrá a juzgar a los malos y a liberar a su pueblo Israel y a establecer la justicia en la tierra. Todos los creyentes que hayan sido arrebatados de la tierra y volverán con Cristo en su venida con poder y gran gloria. La señal es probablemente Cristo mismo que viene sobre las nubes. Entonces, mi querido hermano, allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, 19 de Apocalipsis, versículo 11, es donde describe la palabra cuando el Señor venga a establecer su reino milenial. Ahí en el capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese ejército celestiales, que dice allí la palabra, que vendrán juntamente con el Señor cuando Él venga a establecer su reino milenial, está conformado por 2 ejércitos. Ahorita, esos 2 ejércitos, el uno es físico, el otro es 100% espiritual, y son la iglesia del Señor y los ángeles. Pero cuando vengamos con el Señor, esos 2 ejércitos seremos celestiales, quiere decir ya seremos iguales, tanto los ángeles como la iglesia, y a eso es lo que se refiere ahí el verso 14 de Apocalipsis 19. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Y de la boca de aquel jinete del caballo blanco, dice la palabra, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito y alabado sea su nombre. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a las bestias y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales en los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, este acontecimiento va a suceder
aquí, del versículo 29 al 35 de Mateo 24, sucederá todo esto que está relatando aquí Apocalipsis y que dice también el libro del profeta Isaías. Entonces, cuando el Señor descienda del cielo, después de haber estado con él 7 años allí, él descenderá a eso, a establecer su reino milenial. Pero antes de eso, el Señor hará algo, y es que defender a la nación de Israel, porque para entonces Israel va a estar cercada por todos los gobiernos del mundo. Todas las naciones del mundo se han aliado para atacar a Israel y acabar con Israel, inclusive la nación de Estados Unidos. Por eso es que en este momento parece ser que a Estados Unidos se le está atacando con es una guerra bioquímica la que se ha lanzado contra Estados Unidos. Según algunos estudiosos dicen que China atacó a Estados Unidos con está haciendo una guerra bioquímica, que quiere decir que la está atacando con esta pandemia. ¿Para qué? Para debilitar el poderío de Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca China? Porque va a ser una junto con Rusia la que va a estar encabezando el ataque contra Israel. Buscan debilitar al defensor número 1 de Israel. Aquí en esta tierra, la nación número 1 aliada de Israel y que la defiende es Estados Unidos. Entonces, con todo esto se busca, se creen, algunos especialistas dicen que buscan que Israel quede sin el aliado principal que lo defiende. Aunque nosotros sabemos que el principal aliado de Israel es el Señor. Con él sobra y basta, pero sin embargo aquí en la tierra hay una nación que es aliada de Israel, es la defensora número 1 de los judíos. Por eso Dios le permitió ser la nación más poderosa del mundo. No lo es Israel, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el aliado número 1 de los judíos. Entonces se está creyendo y se está diciendo y se está pensando que lo que está sucediendo ahorita es un ataque bioquímico contra Estados Unidos, porque es el país que más ha sido afectado con esta pandemia. Hay más enfermos, hay más muertos y parece que esto continúa. Entonces se está atacando para debilitarlo y así poderlo vencer y poder tener el camino libre para atacar a Israel y no tenga quien lo defienda. Eso dicen los estudiosos y parte de la palabra lo confirma. Entonces eso ya está ahí a la puerta, hermano. Eso ya está a la puerta. Pero cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, Estados Unidos ya estará aliado con todas las naciones del mundo y todos serán enemigos de Israel y estarán listos para infilar sus baterías, sus aviones artillados, sus armas nucleares para acabar con esta nación. Y ahí es cuando el Señor aparece, ahí es donde se cumple Apocalipsis 19:11, que él aparece en su caballo blanco con su diadema y un ejército celestial siguiéndolo. Y el Señor viene a pararse en el monte de los olivos y desde allí comienza el Señor a hacer cosas extraordinarias. Envía a los ángeles por todos los 4 extremos de la tierra. ¿A qué lo va a enviar el Señor? Dice allí en el capítulo número 30, en el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Esos escogidos son el pueblo de Israel de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso ya está a punto de suceder. Entonces aquí es donde se cumple la parábola del trigo y la cizaña, hermano, que está en Mateo capítulo 13, versículo 24. Muchos cristianos y muchos pastores y predicadores, yo les he escuchado predicar y hablar que a la cizaña y el trigo hay que dejarlos crecer juntamente, que cuando alguien en la iglesia se porta mal, y entonces hay que apañaguarle, hay que pasarle por alto la falta, no hay que decirle nada, hay que dejarlo que el pecado lo gobierne, y mucha gente en pecado se para en el altar y mucha gente en pecado sirve al Señor y no hay que decirle nada al hermanito porque el Señor se encargará de hacer, porque el trigo y la cizaña hay que dejarlo juntos. Mi querido hermano, la parábola del trigo y la cizaña no tiene nada que ver con la iglesia. La parábola del trigo y la cizaña no es para la iglesia. No es para la iglesia. ¿Por qué no es para la iglesia? En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6 al 15, allí la palabra habla de que al que se comporta mal o al que se porta mal en la iglesia hay que señalarlo, hay que llamarlo, hay que excluirlo si es preciso. Eso lo dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, a los tesalonicenses, perdón, capítulo 3, versos 6 al 11, al 15.
que hay que destruirlo, hay que tenerlo, después de hablar con él y todo aquello, y no cae no cae en cuenta y no acepta sus errores, hay que excluirlo, pero hay que señalar el pecado que hay dentro de la iglesia. Eso lo dice Pablo en la segunda a Tesalonicenses, pero también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, habla otra vez de los casos inmorales, y desde el versículo 11 en adelante habla de aquellas personas que se portan mal. Dice allí que hay que señalarlas también, hay que señalarlas. Se voy a buscar la cita de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículo 11 en adelante, y se lo leo rápidamente. Dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces mire que Pablo manda que en la iglesia se debe de poner disciplina, se debe de poner orden, se debe señalar el pecado y se debe de excluir a los que persisten en pecar y persisten en dar un mal testimonio y persisten en portarse mal y persisten en poner por el piso el evangelio de Jesús y el testimonio de la iglesia. A esto hay que señalarlos, y si llega un momento dado hay que excluirlos, sacarlos, hermano. Eso lo dicen. Uy, pastor, qué falta de amor y de misericordia. No, es que la obra del Señor hay que liberarla, porque la palabra dice que el trigo y la cizaña no se pueden permanecer juntos porque se contamina. Dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo que pasa es que algunos predicadores o algunos cristianos leen la parábola del trigo y la cizaña y dicen: no, hermanito, al hermanito hay que dejarlo ahí, no hay que decirle nada porque si no se va de la iglesia. Al hermanito hay que dejarlo que siga sirviendo, está en adulterio y hay que dejarlo que siga sirviendo. Está en fornicación y hay que dejarlo servir. Está robando y hay que dejarlo servir. No diezma, no ofrenda y hay que dejarlo servir. Maldice todavía y se toma sus politas por allí, hay que dejarlo servir para que no se vaya, porque la palabra dice que el trigo y la cizaña hay que dejarlos juntos. Pues están equivocados los que hablan eso, porque vuelvo y repito, el trigo y la cizaña no tienen nada que ver esa parábola con la iglesia. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 15 lo confirma. ¿Qué es lo que hay que hacer con los hermanos que se portan mal en la iglesia? Vamos a ver qué hay que hacer y verá que no tiene nada que ver con la parábola del trigo y la cizaña. Dice allí en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice allí: si los oyere a ellos, dice allí, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Llame al hermano aparte, usted solo, hágale caer en cuenta el error que está cometiendo. Si no te quiere creer y no quiere cambiar, entonces ya llame a 1 o 2 testigos. Y si delante de los testigos tampoco quiere, entonces ahí sí anúncialo a la iglesia. Y si con la iglesia tampoco quiere cambiar, entonces tenlo por gentil. Gentil quiere decir por mundano, por pecador, y publicano, por pecador. O sea, el Señor manda, tanto Pablo en Tesalonicenses como en Corintios, manda que el pecado hay que señalarlo y hay que sacarlo de la iglesia. Y el Señor Jesucristo en Mateo 18 lo confirma. Pero entonces, ¿por qué aquí dice en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13? Dice que Jesús le refirió una parábola y le dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, sembrando una buena semilla en su campo, pero sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged también el trigo en mi granero. O sea que esa cizaña y trigo va a suceder, ese acontecimiento va a suceder cuando Cristo Jesús venga.
a establecer su reino milenial, y dice que mandará a los ángeles a los 4 extremos de la tierra a juntar a sus escogidos. Versículo 31 de Mateo 24, vuelvo allí, y enviará a sus ángeles con gran trompeta de voz y juntarán a sus escogidos. Ese es el trigo. Y de los de los 4 vientos, del extremo del cielo hasta el otro, y de la higuera aprendé la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, mi querido hermano, la parábola del trigo y la cizaña se va a cumplir cuando el Señor venga a establecer su reino milenial. El trigo se refiere al pueblo de Israel, la cizaña, las naciones paganas, los pueblos malos, corruptos, que el Señor mandará a destruir. Ahí es donde se cumple esa parábola. Repito, no tiene nada que ver con la iglesia, porque en la parábola del trigo y la cizaña, los siervos pues dijeron, Señor, ¿quiere que saquemos la cizaña y la echemos fuera? Yo, no, Señor, déjenla ahí, porque al sacar la cizaña arrancan el trigo. Entonces algunos cristianos dicen, no, hermanito, al hermano pecador, al hermano que se emborracha, al hermano que anda mal con Dios y da mal testimonio, hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo. No, a ese hay que señalarlo. No tiene nada que ver la parábola del trigo y la cizaña con la iglesia. Eso es para el día en que el Señor venga a establecer el reino milenial. Eso es para Israel y las naciones paganas. Ahí es donde se cumplirá esa palabra. Quería hacerle aclaración, porque yo en mi vida he escuchado a muchos predicadores decir, hermano, y a muchos hermanitos decir, hermano, mire, la parábola dice que el trigo y la cizaña hay que dejarlos junticos allí crecer en la iglesia, hay que dejar al pecador con el santo, hay que dejar el que da mal testimonio con los que dan bueno, porque si uno hace una cosa, entonces se arranca la cizaña y se arranca el trigo también. No, mi hermano, eso no es para la iglesia, eso es para el pueblo de Israel. Cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, que es el trigo, le vuelvo a repetir, y las cizañas son las naciones paganas. Entonces ahí vendrá el Señor, encarcelará al anticristo y al falso profeta. ¿A dónde van ellos? Al lago de fuego. Van derechito allá al lago de fuego. Para allá van, derecho. Y a Satanás es encarcelado por 1000 años, dice la palabra. Satanás es encarcelado por 1000 años. 1000 años es encarcelado Satanás. Y comienza el reino milenial con las gentes buenas que quedaron, porque va a haber una matanza impresionante tanto de seres humanos como de animales. Ahí lo leía en el capítulo 19 de Apocalipsis, que son citadas las aves de los cielos, vengan para que coman, vengan para que cenen y coman cuerpos, carne humana y carne de animales. La matanza va a ser impresionante, pero las aves de rapiña se encargarán de hacer limpieza. ¿Ven, mi querido hermano? Ahí es donde se cumplirá esa palabra. Entonces, el cuarto punto, Jesús habla de su venida después de la gran tribulación para defender a Israel y establecer su reino milenial. Si Dios lo permite, esta semana, cuando estemos haciendo servicios, mañana lunes o el miércoles y el viernes, les comparto el punto número 5, el punto número 6 y el punto número 7, que nos faltan todavía mirar, para que estemos pendientes de la palabra. Estas citas bíblicas que les estoy dando son en las que nosotros tenemos que estar metidos. Qué bonito fuera que la iglesia estudiara todo esto, la iglesia meditara en todo esto. Capítulo 24 de Mateo, que siempre hago mucho énfasis en eso. El capítulo 25 de Mateo, que también hago mucho énfasis en eso. Ahí capítulo 25 de Mateo es claro, es más contundente, que es más claro para dónde, mi hermano. Casi que no se necesita ni explicación el capítulo 25 de Mateo, cuando habla la parábola de las 10 vírgenes. Hoy en día la iglesia, esa sí es la iglesia. Las 10 vírgenes tienen que ver con la iglesia. Y ahí la palabra habla allí de que la iglesia está dividida 50% listos para irnos con el Señor, 50% que no quieren prestar atención, ni quieren huir, ni quieren cambiar, y si es preciso, prefieren darle la espalda a Dios, como decía esta mañana. Pero a través de esta palabra, yo sé que el Señor nos está concientizando y nos está haciendo poner los pies sobre la roca que es Cristo y nuestra mirada en el cielo, de donde vendrá muy pronto el Señor. Número 1, primero a levantar la iglesia y después 7 años más tarde a establecer su reino milenial. Y por supuesto que nosotros vendremos con él. Padre, te doy gracias en esta tarde una vez más por haberme permitido compartir tu palabra. Gracias porque todas estas son palabras de alerta, campanazos que están sonando, trompetas que están sonando para que el pueblo despierte, para que la iglesia se concientice, todos nos concienticemos
de que debemos de estar ya listos a la puerta, allí preparados con nuestra maleta, como estaba el pueblo de Israel aquella noche que salía de Egipto, listos, nuestros pies calzados, nuestras vestiduras puestas, nuestros lomos ceñidos y el bordón en la mano, porque sé que en cualquier instante, en cualquier momento, Señor, esa trompeta final sonará. Esa trompeta final sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos con el Señor para siempre. Y sé que eso va a suceder en cualquier momento, esta misma tarde, esta misma noche, esta madrugada, mañana, en cualquier momento, esta misma semana, antes de que este mes termine, puede estar sucediendo ese gran acontecimiento que con mucha ansiedad y con mucho amor y anhelo y deseo, muchos cristianos lo estamos esperando y diciéndote a ti, Señor, ven ya, Señor Jesús, ven ya. Pero mientras llegue ese momento, permítanos afirmarnos más, corregir más errores y defectos, porque no queremos que nada nos sorprenda en el momento del rapto y nos vayamos a quedar, porque todos queremos ir contigo a esas mansiones de gloria que ya tú has preparado en el reino de los cielos. Padre, a los que estaban enfermos, en el nombre de Cristo Jesús los declaro sanos. A los que estaban pasando por algún problema, declaro que tú les ayudarás a solucionar. A los que tienen necesidades, Dios mío, tú harás la obra este día o esta semana, milagros extraordinarios. No te cansarás de hacerlos en medio de tu pueblo y seguir guardando a la iglesia de todo virus, de toda peste, toda pandemia y de toda cosa mala que quiera venir a hacernos daño. Porque estamos escondidos en la palma de tu mano, dice San Juan, y esculpidos también en la palma de tu mano, dice Isaías, Señor. Y yo creo a esa palabra y por eso te doy gracias. Y porque los que moramos bajo la sombra del Altísimo, moraremos bajo el abrigo del Omnipotente y estaremos siempre bajo tu protección bendita y divina. En Cristo Jesús te digo muchas gracias. Bendice a mis hermanos y también a aquellos amigos o hermanos de otras congregaciones que esta tarde han estado conectados o estarán escuchando el audio o viendo el video más tarde. En Cristo Jesús les bendigo a todos y te digo muchísimas gracias. Amén y amén y amén. Mi hermano, que Dios me les guarde y si el Señor lo permite, mañana lunes nos volveremos a encontrar con el favor de Dios por ahí de 5 a 6 de la tarde. Dios me les guarde.